el sistema público se lo tiene que hacer ver. Tiene que haber reformas importantes. La inteligencia artificial puede hacer lo que hacen muchos profesionales. El médico tiene que ser necesario para la sociedad sí o sí. El valor humano que tiene el médico. Probablemente sobren profesionales en poco tiempo. La atención primaria, porque es más resolutiva y eficiente, y sentirla como algo importante y que debe ser una prioridad en la atención de salud para todos. Conoces los antecedentes familiares y a la familia, sino la trayectoria personal y humana del paciente, y esto te ayuda mucho. Genera confianza y credibilidad en el médico. Llegará un momento en que la atención primaria tendrá el valor y el reconocimiento que merece. Hola a todos y bienvenidos un día más a Hoy es su día. Hoy 20 de mayo celebramos el Día Mundial del Médico de Familia, que realmente es el 19 de mayo, pero como emitimos todos los martes, hemos elegido este para celebrar un día muy especial y muy importante, porque al final los médicos de familia son aquellos a los que más vemos cuando tenemos que ir a la consulta. Para ello tenemos a José Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria y médico de familia. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias. ¿Qué es lo que lleva a un estudiante de medicina a elegir esta especialidad? Una especialidad que al fin y al cabo yo creo que es muy diferente a las demás y es con la que más vínculo estableces con el paciente. Bueno, quizás es el ejemplo de otros médicos, de lo que has visto, y también a lo largo de los estudios de medicina y esto, pues algo con lo que te sientes más cómodo. Desgraciadamente hay que decir que actualmente hay un problema muy importante en relación con la atención primaria, que es quizá de las menos elegidas proporcionalmente dentro de las especialidades MIRI, que yo creo que desafortunadamente, y que esto es un reto que tenemos por delante, porque la atención primaria es de alguna forma, y la medicina de familia, la más efectiva, la más eficiente y la más efectiva también, efectiva, eficiente y eficaz. La más básica, al fin y al cabo, también, Sí, en el sentido sí. de cuando te duele la cabeza, cuando tienes una gripe. Hombre, de alguna forma es la que ayuda a la sostenibilidad más del sistema sanitario, porque más del 90%, entre el 90 y el 95% de los procesos patológicos o de otros problemas, porque el médico de familia trata muchos problemas relacionados con las personas, con las familias, etcétera, es muy resolutiva, y yo creo que eso la convierte, como digo, en la especialidad y el área dentro de la medicina más sostenible, y que ayuda a que seamos más resolutivos todos y que todo funcione mejor dentro del sistema sanitario. Para que todos nuestros oyentes también tengan en consideración dónde estamos en tu consulta, en el centro Soria Rural. En el Centro de Salud de Soria Rural, en la provincia de Soria, que está localizado en el Hospital Virgen del Mirón de la capital de Soria. Hablábamos justo antes de empezar de que llevas ejerciendo desde la década de los 80, ya han pasado pues 40 años y imagino que ha cambiado mucho la profesión en estas décadas. Sí, totalmente, totalmente. Los recursos de que disponíamos eran mínimos, pero sin embargo el compromiso que teníamos con los pacientes es igual que el de ahora, y de alguna forma más responsabilizados todavía, porque dependíamos menos, teníamos menos apoyo hospitalario, y esto realmente ahora muchas cosas se derivan al hospital que nos está ayudando. Entonces las cosas que se derivaban eran contadas porque no había los recursos suficientes. Ahora, si se ha producido un cambio, realmente ha sido en los últimos años. Quizás tras la pandemia, con la medicina a distancia, la telemedicina, la atención por medios telefónicos, telemáticos, y una nueva apertura a recursos diagnósticos. Y esto, que todavía es insuficiente, hay que engrasar más la máquina, pero el cambio ha sido radical. Pero especialmente en los últimos, yo diría los últimos 10 años, y mucho más en los últimos 5. ¿Esa pandemia cómo afectó a tu trabajo? Porque fue un momento sin precedentes en la historia reciente de España. Bueno, para mí afectó. Yo fui uno de los primeros afectados por la pandemia. Tuve 40 pacientes con COVID en una semana. Wow. Previo a la declaración de pandemia, cuando no usábamos mascarilla ni nada, sin protección, y yo fui uno de los afectados, que estuve en una situación bastante grave,
Y esto, bueno, con las secuelas que tuve, pues me limitó en la parte más aguda de la pandemia, no estuve, porque estuve hospitalizado y convaleciente. Pero la pandemia ha afectado a niveles generales en la organización, en la forma de incluso de relacionarnos, que eso también es un reto por ahí en la relación médico-paciente, porque ahora buena parte del ejercicio se hace pues a través del teléfono, a través de ciertas consultas telefónicas, telemáticas y esto, y esa pérdida de la relación médico-paciente no es buena. O sea, creemos que esa relación debe de retomarse. Ahora, hay muchas cosas en las que estamos ganando y en más recursos, en la necesidad de potenciar más la atención primaria, con un hándicap que yo creo que es el principal hándicap que tiene la atención primaria en este momento, que es la falta de recursos, de que cada vez hay menos médicos para los que se necesitan y Claro. necesitaríamos, pues se van las generaciones, se van jubilando, se van otros y en determinados lugares, que esto es general incluso en todo el mundo, pero necesitamos más recursos. El problema es de recursos humanos médicos especialmente. Hablabas de esa relación personal que existe entre el médico y el paciente, una relación que es todavía mayor entre el médico de familia y el paciente. Yo creo que a nivel de la medicina es la más cercana. ¿Cómo se puede describir esa relación que existe? Es esencial la relación médico-paciente y especialmente en la atención primaria, en donde conoces no solo los antecedentes familiares y a la familia, sino la trayectoria personal y humana del paciente y esto te ayuda mucho. Una de las quejas muchas veces de los pacientes es la falta de humanización algunas veces en la medicina. Esto que se ha dado en llamar también por la Organización Mundial de la Salud, la medicina centrada en la persona, no en el paciente, en la persona, en la que prioriza los intereses y prioridades del paciente a la hora de atenderlo, es algo que siempre ha tenido en cuenta la atención primaria. Esa relación es fundamental, genera confianza y credibilidad en el médico de familia y es algo que hay que mantener, pero que sin embargo las nuevas tecnologías y esto pues ponen un poco en riesgo. De alguna forma, desde una relación médico-paciente estrecha, cada vez más igualitaria y con mucha confianza, pues se está creando una distancia que no es buena. Eso hay que corregirlo de alguna manera. Sí, claro, las tecnologías al final que dicen que todo une, Sí, un poco de distancia, un poco distancia. de brecha sí que está haciendo. Y emocionalmente, ese vínculo, ¿cómo puede afectar a la profesión? Porque al fin y al cabo es una persona con la que puedes pasar muchos años siendo su médico. Y imagino que a nivel emocional, sentimental, siempre que le pase algo a esa persona, te puede afectar. Hombre, sobre todo los pacientes que llevas prácticamente una vida con ellos, Claro. todos, que conoces a sus antecedentes, a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, que conoces todo, el perder eso yo creo que es malo para todos, para el médico, que yo creo que de alguna forma le genera una satisfacción y emocionalmente es muy positivo, y para el paciente. Esa relación ayuda muchísimo. Esto a los médicos, a los residentes que están con nosotros, les insistimos en que traten de conocer y ponerse empáticamente en el lugar de esas familias, conocerles en todos los aspectos, porque eso ayuda mucho incluso ante un diagnóstico y ante cualquier procedimiento. Esto yo creo que es uno de los puntos fuertes de nuestra atención primaria que no podemos perder. ¿Hay algún momento que haya sido para ti significativo o emotivo en relación con esta cercanía? No, ¿Alguna anécdota? no, anécdotas así en este momento no recuerdo, pero muchas veces. Ten en cuenta que estamos hablando de pacientes que conoces toda la vida y algunos pues que han ido, yo miro para atrás los que han ido falleciendo, tal, pacientes míos y todo esto con una relación muy estrecha y que todavía los recuerdo. O sea, algunos, mientras los atendía yo en ese momento, en situaciones de emergencia, otras, y esas situaciones para el médico tradicional han sido muy habituales y muchas. Ahora mismo ya eso está cambiando también. O sea, cada vez los pacientes mueren más en el hospital, en otro ambiente, y esto ya no en el ámbito familiar o esto, y hay, digamos, un poco más de distancia que no sé si es bueno también, pero es lo que hay. Claro, porque antes, cuando los pacientes al fin y al cabo acababan sus vidas en sus casas,
a la persona que le tocaba estar allí era el médico de familia. Efectivamente. Y una de las cosas que siempre nos recuerdan, por ejemplo, sé que los médicos franceses, la orden médica francesa hace mucho hincapié en eso, de una de las cosas más importantes desde el punto de vista del comportamiento del médico y del comportamiento ético es acompañar, no solo cuidar, estar, tratar, diagnosticar, etcétera, sino acompañar también. Y eso se hacía mucho antes y ahora en el momento en que el paciente pasa al hospital, ya el acompañamiento Se pierde. es diferente. Incluso, claro, antes la presencia de todos los miembros de la familia y del médico ahí nuestro papel era más relevante en ese sentido. Y en ese sentido también es una pena que se pierdan, pero siempre hay que atender a lo que es mejor para el paciente y a los intereses del paciente, y esta medicina centrada en el paciente y sus intereses, lo que quieren, lo que sea mejor para él desde el punto de vista de su salud, pero también desde el punto de vista de otras cuestiones, o sea, Emocional también. emocional, bueno, y otras cosas, o sea, que a lo mejor hay intervenciones o cosas que habría que hacer en un paciente, pero que ese paciente no quiere, por las razones que sea, porque tiene compromisos, tiene cuestiones de trabajo, cuestiones de familia que no se lo permiten, bueno, pues hay que atenderlo. No la prioridad médica debe ser siempre la primera, sino la prioridad del propio paciente. Hablando de prioridades y de importancia, ¿cómo de importante es la continuidad de un mismo médico con un paciente a lo largo de la vida? Porque yo sí que pienso que, por ejemplo, si a mí me ha visto un médico cuando yo tenía 5 años, me ha estado viendo hasta los 15, sabe perfectamente cómo soy, me conoce los problemas que he tenido, los que no. En cambio, si a los 15 me cambian y llega uno nuevo que no tiene ese vínculo conmigo que se ha forjado durante esos años, sí que puede existir un poco el riesgo también en la atención. Sí, yo he tenido pacientes toda mi vida, desde niños, desde que han nacido, y sigo teniéndolos actualmente. Y esto, yo creo que la continuidad de la asistencia tiene una gran importancia. Ayuda mucho al médico, ayuda mucho al paciente, y a esa relación médico-paciente, además, esa relación estrecha, ese conocimiento permite pues intervenciones mucho más fáciles en todos los sentidos, más confianza y abordar todas las cuestiones de salud con más facilidad. Ahora bien, en este momento hay mucha movilidad de pacientes y de gente, y hay muchos cambios, más que nunca también. Eso no ayuda, pero es lo que hay. Tampoco hay que adaptarse también a lo que en cada momento se nos plantea. Podríamos decir que esa relación es el factor diferencial que tiene esta especialidad, lo que la hace especial, nunca mejor dicho, frente a otras, ¿no? Es un factor diferencial, sí, frente a especialidades. Hay especialidades en que la relación médico-paciente no existe, pues en los temas de laboratorio, de anatomía patológica, incluso el anestesista tiene una relación corta, breve con el paciente, en otras sí, de alguna forma. Es que eso depende ya de la especialidad, pero quien se lleva en estos momentos la palma y tiene en eso, es una de sus pilares en la relación médico-paciente, una cercanía y una accesibilidad, es la atención primaria. La Eso es atención uno de primaria. los puntos fuertes, desde luego. En cuanto a lo que implica ser médico en Soria, ¿qué retos te propone la provincia? Porque al final estamos hablando de que este centro de salud abarca muchísimos pueblos, lo hablábamos también justo antes de grabar, que llegaba casi hasta Cabrejas desde Soria capital, también a la zona de Almazán, muchos pueblos, y supongo que implica muchos retos a la hora de distribuir geográficamente a los médicos que trabajan en el propio centro de salud y el intentar cubrir una necesidad básica en tantos sitios. Pues sí, el Centro de Salud de Soria Rural cubre 134 poblaciones, algunas mínimas con escasos habitantes, pero esta dispersión tan grande, quizá la mayor dentro de la provincia y probablemente una de las mayores o la mayor de España en relación al número de habitantes y geográficamente a lo que cubre, y cada vez con menos recursos, pero con más pacientes. O sea que esto es una contradicción, porque tenemos aquí Camaretas, la localidad de Golmayo, que ha aumentado, y pueblos periféricos de la ciudad, la periferia de la ciudad, en donde ha aumentado bastante la población, y en realidad somos menos médicos, menos profesionales y más pacientes por ahí, próximos, Claro. más cercanos, que están aquí. Pero eso es un reto, y sobre todo el atenderles. Ha sido y es un privilegio el poder atenderles, que en pocos lugares de Europa y del mundo se atiende a la gente, se sigue yendo
a las consultas, a consultorios, a pueblos pequeños, pero yo creo que perder esa relación, perder el ir a donde está el paciente es una de las formas de distanciarse más y de dejar de conocer los problemas reales en relación a la salud y a la forma de vida, que luego es una forma de abordar los problemas relacionados con la salud y con la enfermedad. Entonces, yo creo que ha sido siempre un privilegio esto y yo creo que de alguna forma hay que mantenerlo. No se puede romper toda esa relación y hay que seguir yendo a los pueblos. También hay que modificar, hay que procurar, porque sobre todo la atención primaria tiene que aspirar a ser más resolutiva y para ser más resolutiva no puede ser atendiendo en un pueblo con escasos medios y entonces hay que potenciar los recursos diagnósticos y terapéuticos de los centros de salud y favorecer con un sistema de transporte fácil, eso que con la accesibilidad máxima, el que vengan aquí y se les puedan resolver los problemas. Pero sin olvidar que también el paciente, la persona vive donde vive y tenemos que estar en contacto también con su medio. ¿Cuántos días a la semana van los médicos a esos consultorios? No todos los días de la semana, en Todos función los de la días. dispersión y en función del número de pacientes que hay en cada localidad. Hay una orden que regula desde la Junta de Castilla y León esto. A partir de 250 habitantes prácticamente habría que ir todos los días. Se va. Lo que pasa es que en Soria los pueblos de más de 200 habitantes son Son muy poquitos. pues son muy pocos, efectivamente. De 100, a partir de 100 son 3 días en 3 días semana, a la semana. y en 50 sería un día en semana, a partir de 50. Y de menos de 50 no habría que ir. La verdad es que poblaciones de menos de 50 a que se vayan, pues son a la gran mayoría, excepto a los que a lo mejor son 2 o 3 que se va puntualmente, 2 o 3 vecinos o 2 o 3 familias, mínimas según las circunstancias. Sí. Las localidades con familias o personas que se pueden contar prácticamente con la mano, pero se va a muchas localidades de menos de 50, continúa habiendo consulta por todas las semanas. Soria al final es una provincia que su población está muy dispersa, es muy grande, hay mucha distancia entre los pueblos y está muy envejecida la población de Soria, tristemente. ¿Eso cómo afecta al día a día en el trabajo? Bueno, sí, es dispersa, pero no distante, porque los pueblos, en realidad, hay pueblos que están muy juntos. Hay muy poca población, pero relativamente juntos, con un planteamiento medieval de atender de pueblos agrícolas, en donde había una localidad y había que atender el campo colindante. Tampoco están tan dispersos, pero eso sí. La cualidad es la dispersión es porque están muy diseminados antiguamente. El modelo de habitar en la ciudad ha sido más reciente y la gente vivía fundamentalmente en el campo a lo largo del siglo XX y de los siglos anteriores. Pero una de las características que más nos define de alguna forma y nos condiciona es el envejecimiento de la población. En Soria el envejecimiento es muy marcado, mucho más que en otras zonas, y esto conlleva un tipo de problemas de salud, fundamentalmente polipatología crónica y compleja, que es una de las cosas que tiene que abordar el médico de primaria en coordinación con la atención especializada, que se están haciendo esfuerzos. Todavía hay que engrasar más esa maquinaria, pero eso de alguna forma define el tipo de trabajo de la atención primaria, la dispersión, el envejecimiento y la patología crónica compleja subsidiaria a ese envejecimiento. En Soria, los médicos de familia, bueno, los médicos en general, ¿administrativamente os sentís respaldados? Bueno, administrativamente, desde el punto de vista, la gerencia hace lo que puede, creemos que se puede hacer más y creemos que tanto la atención primaria como la atención hospitalaria pueden mejorar, tienen que mejorar. Nosotros lo que echamos más de menos es la falta de más médicos, de más profesionales, la pérdida muchas veces. Sabemos que es muy difícil de encontrar. Ahora mismo todo el que quiere entrar en el sistema, todo el que quiere trabajar en atención primaria, tiene las puertas abiertas. Se necesita una capacitación. La capacitación no es solo tener el grado de medicina, la licenciatura en medicina, sino que debes de tener la especialidad para funcionar. Eso es la normativa europea y eso de alguna forma condiciona, porque si no estamos poniendo
en Solfa y estamos poniendo en riesgo a nuestros pacientes y la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Claro. Eso, no nos sentimos que no estemos respaldados, pero necesitamos más esfuerzos y más respaldo en mantener y reforzar el número de médicos para atender estas condiciones, porque muchas veces las estadísticas son perversas y a veces nos decían, en este momento ya no, hemos pasado a ser los terceros, los cuartos en número de médicos por habitantes en Soria, cuando éramos los que más incluso de España, según las cifras de la OCDE. Ahora mismo somos los terceros, me parece, de Castilla y León. Sí. Entonces, las estadísticas son perversas muchas veces, porque no es lo mismo. Hace poco oía un programa que el tenerlo en Leganés, en la ciudad de Leganés, junto a Madrid, había no sé cuántos médicos, más médicos que en la provincia, más habitantes que en la provincia de Cuenca, lo ponían. Y sin embargo había mucho menos médicos. Pero claro, no es lo mismo tenerlos en 4 centros de salud en Leganés, toda la población concentrada, que tenerlos dispersos en la provincia de Cuenca, que es mucho más grande además que la de Soria y todo esto. Pues algo de eso sucede. Y las estadísticas son perversas. O sea, cuando la población está dispersa, envejecida, parte del trabajo del médico es ir también allí, Claro. el visitar a las casas ese tipo de población y con patología crónica, que te exige un permanente control y compleja muchas veces. Entonces esto hace las cosas especialmente difíciles y que necesitemos más médicos. No es lo mismo tenerlos en una localidad de periférica de Valladolid, por ejemplo, que puede tener más habitantes, 4 veces más habitantes o 10 veces más habitantes que Soria, y la 10ª parte de los médicos, pero está todo concentrado en unos centros y es mucho más fácil el trabajo de esa forma. No se puede generalizar y aplicar criterios iguales en el medio urbano que en este medio rural disperso y con esas peculiaridades propias de Soria. Son más de 130 pueblos los que lleváis. ¿Cuántos 134 me parece. ¿Cuántos médicos sois? En este momento parece que somos 14. 14 médicos Sí. para 134 pueblos. Sí. Antes éramos inicialmente el centro, hace 15 años éramos 21, con una población entonces en torno a los 7.000 habitantes. En este momento estará en torno a los 10.000. O sea, hay más habitantes y hay menos Sí. médicos. Sí, lo que pasa es que se concentra, claro, también hay una concentración, sobre todo en Golmayo, Camaretas, que viene a tener 2.000-3.000 habitantes, Sí. y ahí esos son los que han incrementado a la población, igual que otros pueblos de alrededor de Soria que han subido de habitantes, pero somos menos médicos para más habitantes. Sin embargo, los pueblos son los mismos, también Claro. con menos habitantes, eso es cierto, porque prácticamente, excepto la periferia de Soria, los demás en general han perdido. Pero al fin y al cabo, aunque hayan perdido, si Son siguen siendo 134. los mismos pueblos, la población también va a estar más envejecida y va a necesitar Sí. también más atención médica. Por supuesto, por supuesto. Aquí en Soria, por ejemplo, estáis dos pueblos. Tardecuende hace 25 años tenía unos 700 habitantes, ahora yo creo que tiene poco más de 100. Cabrejas del Pinar andaba por ahí en 600 y pico, también periféricos, un poco de los que hay que desplazarse más y todo esto. Y bueno, pues también Cabrejas 100 y pico, así reales en este momento, o sea que han disminuido sustancialmente. Y luego hay también una realidad aquí, que son las residencias de ancianos que hay en varias localidades, que algunas cuentan con servicio médico propio, otras no, porque no es la legislación, y eso exige también unos esfuerzos adicionales. Por eso la falta de médicos es, digamos, lo que más echamos en falta. Porque adicional, sí. Esa asistencia médica la tiene que hacer el centro de salud del pueblo. Claro. Sí, el médico del pueblo y Claro. el centro de salud, porque el centro de salud ahora mismo es el de Soria Rural, que dispuso durante muchos años de servicio de urgencias, como está establecido en la normativa sobre la atención primaria de salud de los centros y esto, y regula los equipos de atención primaria y las guardias. Y en un momento dado aquí se prescindió del sistema de urgencias que tenía el propio equipo de atención primaria, el propio centro de salud, y se pasó a Soria Norte, porque Soria, está en este momento concreto además en Soria Sur.
que hay un centro único y había que reforzarlo porque había problemas y esto, y desapareció de forma que ahora se atiende conjuntamente esos 134 localidades junto con lo de Soria Capital. Eso hace que este centro sea diferente y no sé si al resto de los centros de la provincia, y no sé si para bien o para mal. Tengo Claro. mis dudas. Yo creo que los centros y los equipos de atención primaria estaban concebidos para atender a sus pacientes las 24 horas del día con sus propios medios, y no es esa componenda o ese arreglo que se ha hecho que puede ayudar en Soria, que incluso se pueda ser, no sé si más eficiente, lo único, económicamente puede salir mejor, pero más efectivo no. Claro, podríamos decir que a nivel de infraestructuras, eso podría ser, muy entre comillas, un empeoramiento que ha habido en los últimos años porque se ha perdido esa Sí, concentración en un mismo centro de no, salud. el empeoramiento para los pacientes de Soria Claro, Rural. Esos son los que... Sí, son los que salen perdiendo al fin y al porque cabo. incluso había otras características. Prácticamente yo recuerdo que conocíamos a buena parte, porque se repiten, a buena parte de los pacientes que no eran pacientes tuyos, de otros, pero que tenías un contacto, ibas a veces a atender urgencias, otras veces a hacer sustituciones, y había un contacto, y se conocía mucho, y eso facilitaba las cosas. Luego había un contacto permanente con el médico sobre el paciente, informándote también, incluso llamabas a ver a este paciente qué le ocurre o esto, y ahora todo eso de alguna forma se ha perdido, en buena parte. Quiero retomar una cuestión que hemos tocado antes, que es la falta de profesionales y el relevo generacional en cuanto a los médicos de familia, sobre todo en nuestra provincia, aunque por lo que hablábamos es algo que se ve a nivel general. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil atraer a nuevos médicos a provincias como Soria o a zonas como Soria para que puedan aplicarse en esta especialidad? Pues yo creo que es un tema global, general. El médico ahora, antiguamente, no le importaba ir a cualquier sitio, lo importante era trabajar. Y ahora Claro. sus preferencias, lo que busca es una calidad de vida que la asocia con el sitio donde vive o con el sitio donde se ha formado, y que los sitios que tienen más formación y los que tienen menos carencia de médicos son los más grandes. Por ejemplo, en Castilla y León, Salamanca y Valladolid, que tienen los clínicos, tienen Agrupan todo. tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria prácticamente todo cubierto. Y sitios periféricos como Soria son mucho más difíciles, o Aranda de Duero, o Miranda de Ebro, o Ponferrada, por ejemplo, Claro. que es que más tienen una serie de problemas, y es porque, aunque se trata de poner incentivos, que no hay muchos, pues no se atrae lo suficiente para que la gente ejerza en sitios como Soria. Siempre asociado además a una formación basada mucho en el hospital, y que si se viene a sitios como Soria parece que es una bajada de nivel. Luego la realidad es otra, ya lo ven, y el problema que tenemos aquí adicional es que no se llegan a cubrir todas las plazas que hay para formación MIR en atención primaria y medicina de familia. Entonces eso llega a que también, aunque se formen médicos de familia, y algunos incluso no se quedan, otros se están haciendo esfuerzos para que se queden, pero como hay una serie de plazas que no se cubren, luego el cubrir las necesidades que tenemos Es pues es muy complicado. difícil. Ahora, esto parece que hay unos estudios y unas observaciones demográficas. El Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León hace un estudio demográfico, y el Colegio de Soria también lo ha hecho, y creemos que pues a partir de los años 30 quizá esta tendencia se invierta y se empiece a corregir. Ya se está corrigiendo en otras especialidades que tenían déficit, y ya están empezando a tener incluso exceso. En cuanto a esos incentivos que has nombrado antes, ¿cómo se motiva a la gente a ir a estos sitios a trabajar o a elegir esta especialidad? No, lo de elegir la especialidad Ya, es algo más difícil porque es va en... complejo, porque a veces está en función de la nota de acceso que haces en el examen de acceso al MIR, Claro, y ya a veces te tienes que conformar con lo que queda. Quizás la atención primaria debía de tener una venta de imagen distinta, porque es mucho más importante y mucho más enriquecedora, y produce más satisfacciones para el personal que otras especialidades. Incluso a veces la gente está equivocada, pero la imagen hace que el médico, el graduado, elija de una forma o de otra.
Y luego, pues hay una serie de incentivos que tienen que ser económicos, que no pierdas incluso el hecho de estar en zonas muy periféricas, de tener que vivir en zonas alejadas del medio urbano. Todo esto debería de estar incentivado económicamente, y sobre todo hay un incentivo que es bastante fácil, que es el de la estabilidad en el empleo. O sea, Claro. procurar estabilizar como sea, darle garantías. Si es que si faltan médicos, por lo menos eh, créales la plaza, y evitar situaciones abusivas de comisiones de servicio de otras, que hace que se queden en los sitios donde se han formado en esto, que se les dé prioridades allí, y en sitios, insisto, periféricos como en Soria, pues sea mucho más difícil cubrir esas plazas. Hay que, de alguna forma, por equidad, por darnos a todos la igualdad de oportunidades, a todos los pacientes e incluso a los médicos, hacer un esfuerzo y, bueno, que las reglas de juego sean iguales para todo, pero con unos incentivos al que viene a una zona que teóricamente es menos atractiva, y además con problemas y vulnerabilidades, que cuesta más, que es más difícil el trabajar, y entonces es lógico que se compense de alguna manera. Claro, que tenga una compensación Claro, el que estén en estas zonas efectivamente. menos atractivas, por decirlo de alguna Sí. forma. Y luego también sí que es cierto que quizá la medicina, bueno, el médico de familia, este papel, este personaje, por decirlo de alguna forma, en todo el juego de la medicina, es un poco el infravalorado bajo mi punto de Sí, vista siempre. sí. Porque hablas de medicina y siempre salen pues los cirujanos, otro tipo de médicos, pero muy rara vez se menciona a los médicos de familia como una figura fundamental en la medicina. Es así, es un tema social que yo creo mal enfocado erróneamente. Hay países como los países nórdicos en que el prestigio y la imagen del médico de familia es tan importante o más que cualquier médico hospitalario. Está la valoración social. Y aquí, por lo que sea, incluso hay un movimiento, un condicionante económico. O sea, también se han creado diferencias cuando en otros países no las hay, y en donde, digamos, que la incentivación económica es equiparable a la del hospital, el reconocimiento social es mayor. También está eso, pero es una cuestión de prejuicios mal enfocada, y en la que se ha hecho muy poco desde las autoridades sanitarias hasta las educativas, a la hora de fomentar los estudios de medicina, orientando hacia la medicina de familia y hacia la atención primaria. Por otro lado, la inexistencia de asignaturas de medicina de familia o específicas de atención primaria en las facultades de medicina hace que haya un desconocimiento, y que parece que eso haya un cierto hasta rechazo hacia la atención primaria, y eso ayuda pues dificulta más que ayudar el acceso a la atención primaria. Pero es fundamental, y yo creo que es una cuestión también de tiempo, y llegará un momento en que la atención primaria tendrá el valor y el reconocimiento que merece. Claro, porque entiendo que en la formación universitaria de medicina, los primeros años o lo que viene a ser la carrera son generales, pero tocando palos de todo, y luego en el MIR es ya la especialización. Sí, bueno, eso es así, sí. Pero yo a lo que me refería es que todavía hay alguna facultad, ya la mayoría tienen ya dentro, han creado cátedras y la asignatura de medicina de familia, y Sí. dentro de los estudios de medicina, pues una orientación hacia la medicina de familia y hacia el conocimiento y reconocimiento de la atención primaria. Y esto es importante. Pero claro, también se está comentando que la formación universitaria de grado está muy orientada últimamente a prepararse el MIR de alguna forma. O sea, que no a saber, no a tener un conocimiento profundo, sino que te facilite los conocimientos para aprobar el examen MIR y que puedas llegar a la especialidad que deseas con el número mejor. Claro, ahí vemos una brecha importante en el sistema educativo que también es una de las razones importantes que ocasionan esta falta Sí, de relevo. quizás sí hay una dinámica que favorece esto. Y yo creo una dinámica errónea. Quizás el MIR yo creo que ha sido un acierto en todos los aspectos, pero el fomentar una formación sanitaria o una formación médica orientada a aprobar el MIR, eso es un error.
A mí me parece un error bastante grande. Porque lo que tiene que ser la formación, entiendo que en los años de la carrera, que los médicos sepan formarse en todos los ámbitos, Claro. que lleguen preparados para hacer el examen del MIR, pero no exclusivamente se preparen para el MIR, y una vez hacen el MIR, hacer la especialidad y centrarse en lo que quieren. Claro. No, eso es así, es así. O sea que debería ser así, una formación potenciada y no orientada hacia el MIR. Además, el MIR últimamente, y yo creo que afortunadamente, pues ha bajado un poco sus niveles para atender a esta demanda, a estas necesidades que hay de médicos, y en el último se aumentaron el número de plazas y se bajó el nivel de forma que prácticamente se daba acceso a cualquiera. Esas plazas que han quedado vacantes en Soria, cualquier MIR prácticamente de que el nivel del aprobado justo podía acceder a ellas. Y sin embargo, se da la circunstancia de que no se cubren. Es más, hay MIRES que sí que empiezan, o a veces lo dejan, o empiezan una especialidad y se vuelven a presentar al siguiente, dejando la plaza, dejando el esfuerzo que se ha hecho, porque aspiran a otra especialidad, que esto es legítimo, pero crea también unas peculiaridades. Yo creo que hay que crear un conflicto, ¿no? No, pero crear un sistema de que se acceda de alguna forma a la especialidad en función también de las preferencias y de ciertas cualidades. Se da en muchos sitios del mundo, en Estados Unidos, en Harvard, por ejemplo, el acceso a medicina no solo, bueno, allí depende también de condiciones económicas o becas o historias, pero se hace el acceso a medicina no solo con un examen de entrada, sino con una entrevista en que se ve las cualidades que tienen de empatía, de falta, porque la relación con el paciente es fundamental. Claro. Y eso se accede en función de eso. Si ven que no tienes esas cualidades para luego tener ese contacto y esa relación fluida y fácil con el paciente, no te admiten. Y eso sería muy importante para orientar a cada cual hacia la especialidad que podría estar más cualificado. Esto y a los otros no los echas, digamos, fuera, sino que hay también una serie de especialidades que no necesitan el contacto con el paciente, especialidades de laboratorio, de genética, de anatomía, las que hemos hablado antes, claro, de estos que no tienen un contacto directo y entonces puedes acceder a ella. Pero debe estar el que tiene esa capacidad, muchas veces el perder esa capacidad y esa gente que se quede fuera y que entren otros que no tienen esa capacidad, pues eso es perder cualidad y calidad para el sistema sanitario. Sí, ahí en España se podría hacer una revisión, quizá para adaptarlo. Habría que hacer eso. Para que sea, por decirlo de alguna forma, más parecido al sistema americano, que igual en ese sentido funciona un poco mejor. Sí. Hay gente a la que no les importa excluirlo y otros con menos nota, digamos, que ven que tienen la potencialidad, pues prefieren contar con ellos. Que esto luego se ha demostrado también en la práctica en España. O sea, gente de menos notas por ahí en su momento, antes cuando era más fácil entrar, luego resultaban grandes médicos. Esto, o sea, que los estudios del bachillerato otros no tienen por qué luego condicionar la cualificación de ese médico, que puede ser un gran médico sin esto, porque las circunstancias son distintas en un nivel y otro. Claro, al fin y al cabo es hacer una prueba, hacer un examen, lo que sea, que puedes no tener el día, Claro. pero sí tener las cualidades y las facultades necesarias. Igual por no tener el día te quedas sin una plaza de trabajo. Así es, sí. Hombre, lo peor de todo es perder a gente que podrían ser grandes médicos, grandes profesionales y que se queden en el camino, y gente realmente con vocación, esto que se hablaba antes, que dice, bueno, eso es un cuento. No es así. Hay gente que por lo que sea ya tiene una predisposición y un espíritu abierto y a esto, y eso bueno, garantiza un compromiso profesional más fuerte. O sea, no ser simplemente un trabajador de 8 a 3, sino que no le importa trabajar más, estar acá, ya esos son los mejores médicos. Claro, al final, si no tienes la vocación, estás trabajando sin ganas, eso se nota muchísimo en la atención al paciente, igual que se puede notar si no tienes vocación por hacer un podcast, se te va a notar cuando estás haciendo el podcast que no estás disfrutando, y yo creo que al fin y al cabo, para que todo funcione de la manera correcta, la persona tiene que tener vocación, tiene que disfrutar con lo que hace, y la calidad del producto o de la atención al paciente
es Sí, es infinitamente así. mayor. Bueno, eso es para todo, no solo para medicina, es para todo. Decía Confucio, tiene ahí recogido un dicho de Confucio, dice, si trabajas en lo que te gusta, estarás toda la vida sin trabajar. Porque no es un trabajo, no es una carga para ti, claro, eso quiere decir. Totalmente, porque estás disfrutando, haciendo lo que te Claro. gusta. No estás Si eliges el trabajo que te gusta, estarás todavía sin trabajar. totalmente. En cuanto al Colegio de Médicos de Soria, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene ahora mismo esta institución en la provincia? No, pues, el tema es tratar el fundamento un poco de los colegios de médicos es velar porque el ejercicio de la profesión se Sea el adecue correcto. a los intereses de los ciudadanos, a los intereses de los pacientes. En este momento la preocupación principal es que las cosas en Soria funcionen bien, es decir, la equidad, que tengamos las mismas oportunidades, los mismos medios que tenemos en cualquier otro lugar. No pedir cosas que luego nos desajusten, es decir, si hubiera, por ejemplo, aquí un servicio de neurocirugía que vendría muy bien en consulta, pero como intervención a nivel de quirúrgico es preferible depender de otros. ¿Por qué? Porque si aquí haces una operación cada mes, mientras otros están haciendo operaciones todos los días, esa práctica y esa cualidad se puede resentir. Tener las oportunidades es eso, pero todo lo que podamos y debemos tener en función de nuestras necesidades y que son medios adecuados que necesitamos a nivel global, debemos de tenerlo, debemos contar con eso y fundamentalmente el gran problema derivado de eso es tener los médicos adecuados, tanto Claro. a nivel de las especialidades como atención primaria. La falta de médicos, hay más médicos que nunca en Soria, nunca ha habido tantos médicos, porque somos 650, pero hay 200 jubilados. Y en realidad en el sistema del SACIL no hay más médicos, hay menos médicos que los últimos años. O sea, puede haber más médicos, si el problema en España hay más médicos que nunca, pero hay una distribución más desajustada que nunca. Antes venían médicos de todos los sitios, no les importaba, si hay una plaza venían. Ahora el venir a sitios como Soria o sitios como Ponferrada, que hemos hablando, está costando muchísimo. Y algo hay que hacer, o sea, hay que hacer un esfuerzo para atraerlos, para incentivarles, pero no solo para que vengan, que eso es bueno, porque conocen el medio y esto y muchos se quedan, sino para que se fijen de alguna forma también, para que se queden. Eso es la segunda parte. Ahora, si hay un sistema a través del acceso a una plaza, que se convocan tantas plazas, entre ellas en Soria, hay que cubrirlas. No se pueden quedar por comisiones y esto en otros lugares, porque sitios así estamos pagando siempre ese peaje. Porque el que viene aquí puede conocer y dice que ya no le importe, que no lo ve tan mal como lo podía ver o le compensa vivir en Soria porque tiene sus ventajas y sus compensaciones, otra forma de vida que puede ser calidad de vida, que es calidad de vida de hecho, y la gente se queda. Pero si no llega a venir no puede ni elegir. Entonces el tema de los recursos humanos es fundamental y a nivel global la equidad, que tengamos las mismas oportunidades, y tener oportunidades a lo mejor no es tener todas esas especialidades ya cada vez más sofisticadas, más difíciles, que necesitan una casuística, un número de médicos, unos medios que por la población de Soria, para mantener un servicio de calidad equivalente a esos, sería imposible. Pero por lo menos luego, si no tenemos esas oportunidades, y también que facilitar las cosas de accesibilidad, de transporte, de facilidades, hay que tratar de forma diferencial al que está peor. Podemos decir que mucha gente no viene también a Soria, por decirlo de alguna forma, porque juzgan el libro simplemente por su portada y no, Sí, yo no creo lo que es descubren. por desconocimiento, porque Por desconocimiento, muchos claramente. de los médicos, de los buenos médicos que hay en Soria, de que tenemos una buena sanidad, de buenos médicos han venido de fuera. Y no les importa que algunos incluso habrán venido pensando en que, bueno, pues es una situación transitoria, nos vamos a otro sitio cuando tengamos oportunidad, y se han quedado para siempre porque han visto que merecía la pena desde el punto de vista profesional y de su vida personal y calidad de vida y otras cosas. Claro, si no vienen cada vez, No, y, no y lo eso descubres, lo que claro. cambia sobre todo es el perfil del médico, el perfil de la persona, buscando una calidad de vida que asocia con ciudades más grandes, con hospitales más grandes, con más tecnología, con cosas que cree que en Soria no va a encontrar. Y ese es el problema. Principal error. Por eso, antes, cuando hubo en su momento un colegio universitario, una formación
que estuvo muy vinculada a Soria, la gente se quedaba aquí porque sabía también lo que había, y eso ha sido una oportunidad, un periodo muy bueno para Soria. Pero ahora que no tenemos es que no vienen ni los médicos de Soria, o sea, porque prefieren otros tipos de vida, de hospitales, de ciudad, de formas de entender la vida y la medicina. Claro, porque tener un sitio formativo en cuanto a medicina en la provincia sería de una grandísima ayuda, porque al final las prácticas las están haciendo en la provincia, conocen cómo se trabaja en el mismo sitio, Sí. no se juzga la portada. Sería de una gran ayuda. La verdad es que el colegio universitario se cerró en un momento en que más del 80% de los alumnos ya no eran de Soria, venían de Valladolid y por ahí. Entonces yo optó esas plazas llevase por Valladolid. Hay un ejemplo, el único colegio universitario que persistió, ahora convertido desde este año en Facultad de Medicina, que es el de Huesca, pues han tenido una oportunidad, porque en realidad las exigencias legales y normativas, tenemos un hospital clínico y tenemos una buena oportunidad, pero las exigencias para una facultad de medicina son muy importantes. Se están creando facultades de medicina al tuntún, tanto públicas en su momento, ahora para ahora, como las privadas, y el gran problema que tienen las facultades de medicina, y ahora que se habla de dos, de Burgos y León por esto, es encontrar la cualificación de los profesores, de los catedráticos adecuados. No se encuentra ese personal cualificado fácilmente, es que no se encuentra. Entonces, el tener una buena formación, sí que van a tener hospitales clínicos a su disposición, pero no la gente que garantizaba, como tienen garantizado en este momento las universidades, las facultades de medicina de Valladolid y Salamanca, que tienen un gran nivel de profesorado. En el momento que dispersas, esas cosas no se improvisan. Y llevamos camino de improvisación. Y hay ejemplos para todos, incluso positivos y negativos. Hay una, por ejemplo, en Albacete, que es un sitio que podría ser, bueno, hasta raro, tiene una gran facultad de medicina. Bueno, ha habido una serie de gente en Castilla-La Mancha que se ha comprometido y esto, pero hay otros sitios que el nivel también ha bajado derivado de esta extensión, de este café para todos y en todos los lugares. No es el camino, ni como se cree y dicen, incluso lo han dicho algunos de los rectores, que el tener estudiantes en León y Burgos era un camino para un atajo para conseguir los profesionales suficientes. No es así, porque además el número de estudiantes de medicina va a ser el mismo. Lo que pasa es que repartido en 4 sitios. Claro. O sea, no es, entonces, y tampoco por el número que había, que era moderado, 100 en Salamanca, 100 en Valladolid, realmente estaban desbordados. Los clínicos que tienen el profesorado está suficiente, está muy bien proporcionado. Creemos que no es el camino tampoco, pero bueno, son cosas que la política es la que decide por ahí. Pero yo, por ejemplo, sí que entiendo que si hubiese una facultad aquí de medicina... Sería distinto, pero es difícil, es que es muy difícil, porque nosotros lo hemos visto y le hemos pedido y hemos estado reunidos con los responsables de aquí de la Universidad de Valladolid, con la gente de Valladolid, viendo la normativa, lo que te pide ahora. No reunimos las condiciones, habría que hacer un esfuerzo incluso económico, porque había que traer un tipo, incluso especialidades y profesionales que se adecuaran a lo que exige la normativa actual para una facultad de medicina. No es como era hace 40 años. O sea, es bastante complicado. Dudo incluso que Huesca y el hospital reúnan las condiciones mínimas. Lo que pasa es que, bueno, también, ya digo, lo de la política siempre se toman atajos. Pero hay que ser exigente en esto, porque luego lo que estamos poniendo aquí en Solfa, estamos poniendo la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes, estamos poniendo la salud y la vida en manos de estas personas que debían empezar por estar muy bien formadas en todos los sentidos. Hay que aspirar a la excelencia en medicina y bueno, esto, cantidad y calidad, yo creo que no es siempre, no van de la mano. Yo lo que sí que entiendo es que ayudaría mucho a fijar población y a fijar médicos en la provincia, porque es algo que sí que estamos viendo con la enfermería. Se desaprovecharon las oportunidades en su momento. Se podía haber hecho, porque a lo mejor hubiese venido ese refuerzo complementario del hospital y esto, para crear las condiciones adecuadas para tener la facultad. Ahora en Castilla y León, fuera de las públicas, se pretende, me parece, una en Ávila, no sé si se va a poner en contacto, pero el tener las condiciones va a ser difícil.
Si en Soria hubiera habido una continuidad y estuvo el esfuerzo del doctor Sala de Pablo, que hubiese querido, porque él ponía ejemplos como Heidelberg, que es un sitio, una universidad muy importante en donde hay una super facultad de medicina, en donde se han formado grandes médicos españoles históricos en su momento, y en un sitio pequeño donde se habían puesto todos los elementos para tener una gran facultad. Y esa era la propuesta. Y si se hubiese podido hacer, me consta que por parte de la provincia sí se hubiesen hecho esos esfuerzos. Quizás Soria ha estado un poco abandonada, dejada, nunca nos han tratado eso de la equidad. Habría que verlo, no sé, se hacen unos parámetros que no siempre hemos estado bien tratados. Si se hubiese hecho eso en su momento, ese objetivo de reforzar todos los aspectos de la atención médica y sanitaria, hospitalaria, etcétera, a lo mejor hubiésemos tenido. No necesitas tener una gran provincia, porque Santander, por ejemplo, tiene también un superhospital desproporcionado, incluso que es el Marqués de Valdecilla, Sí. y que ha llevado gente de otros sitios y que sigue llevando gente de otros sitios y que es una referencia. Haber hecho en otra escala un poco más pequeña eso en Soria, hubiese podido mantener una facultad de medicina, la formación de médicos, y hubiésemos tenido pues mucho más claras y resueltos los problemas que ahora tenemos, que para el Colegio de Médicos es el fundamental. La falta de médicos, la falta de cobertura de todas las plazas que se necesitan, tanto en todos los servicios hospitalarios, que hay algunos que sí, pero hay muchos que no llegan a cubrir, como en atención primaria, en donde cada vez, por las jubilaciones y por otras circunstancias, porque los médicos que se forman aquí prefieren irse a otros sitios. Ahora mismo hay un mercado y hay condiciones más atractivas en otro lado, y por otro lado los de aquí o otros médicos no tienen atractivo suficiente para venir aquí. Luego el balance no acaba de ser muy bueno. Hablabas de mercado. Entendemos que el sector privado se está llevando una buena parte de esos médicos, que puede ser que hace 40 años no es algo que no estuviera pasando. No, buena parte. El sector privado se está reforzando, quizá pues a lo mejor para cubrir los déficits y los problemas del sector público, como las listas de espera y todo eso. Pero hay un sector privado, e incluso en Soria, cada vez más bollante. Sí. Sé que en estos momentos hay con doble aseguramiento más de 10 millones de personas y en avance en España. Y hay muchos médicos que se salen del sector público y se van al privado, algunos que compatibilizan el sector público con el privado, y en un momento dado se acaban yendo directamente al privado, porque el privado tiene más atractivo y sobre todo porque les crea esas condiciones de calidad de vida que ellos valoran más. Entonces el sistema público se lo tiene que hacer ver. Tiene que haber reformas importantes, pero reformas que no sean sobre el costado de los médicos, esto, sino reformas en donde hay que hacer un esfuerzo importante, y además que los cambios en medicina para el futuro, tanto desde la medicina personalizada, la inteligencia artificial, el avance de tecnologías y tratamientos de vanguardia y personalizados, hace que va a haber cambios importantes que incluso pueden afectar y negativamente invertir. Esto de los médicos, nosotros tenemos en el colegio publicaciones desde finales del siglo XIX. Se hablaba de la plétora de médicos y de la falta de médicos. Era un movimiento pendular que ha sucedido a lo largo del siglo XX y hasta ahora. Y con la inteligencia artificial, que pone en cuestión a muchos profesionales, porque ve que puede hacer lo que hacen muchos profesionales y lo hace incluso mejor, pero tiene que haber una supervisión médica, una supervisión humana. Yo creo que además un poco el futuro de la medicina frente a estas tecnologías y a estos desafíos que tenemos es que el médico tiene que ser necesario para la sociedad sí o sí, y que generar confianza por encima de las tecnologías, de que alguien humano tiene que estar ahí en todo eso, y sobre todo en esto que he dicho, en la humanización. La gente quiere también que consideres sus prioridades, pero que se le trate con humanidad, con cercanía, que se le comprenda y todo eso. Y eso, aunque tratan de que la inteligencia artificial vaya por ahí, eso no lo van a conseguir las máquinas, ni los ordenadores, ni todo eso. Es un desafío que para sitios como Soria tiene ventajas, porque va a tener ventajas, pero va a tener también inconvenientes, y es un reto difícil el que hay por delante. Claro, hay que tener en cuenta el valor humano que tiene el médico, porque una máquina, fundamental, al fin y al cabo, aunque sea una inteligencia artificial, son datos. Claro. Y en función de los datos no puedes tomar una decisión. Tienes que hacer un diagnóstico humano, ver qué le pasa al paciente. No, se habla que no tienen inteligencia emocional.
Claro. máquinas y eso, pero le están enseñando también en ese sentido. O sea, cuidado tiene, pero no va a ser nunca un... Se le puede enseñar muchas cosas, pero las emociones no es una cosa que creo que puedan conseguir las máquinas. Es Yo imposible. creo que es algo tan genuino del ser humano Sí, que no se puede hacer que una máquina tenga un sentimiento como tiene una persona. claro. No se puede poner en el lugar del otro. No, a mí me cuesta creer que... No, pero hay especialidades en que van a sobrar profesionales. Sí, sí, Esto. sí, eso está claro. Oye, igual que se están haciendo informes de, por ejemplo, de radiología o de otros, están informes no fuera ya de el hospital en otra provincia, en otro que se están haciendo. Aquí están apoyando, por ejemplo, a radiología desde Zamora y Segovia y esto pues se pueden hacer desde otro continente, desde de otras localizaciones. Incluso la inteligencia artificial les va a hacer el 90% o más de ese trabajo y solo un poco es la colaboración del médico. Ciertas especialidades sí que van a estar cuestionadas, de las que ahora hay déficit, probablemente sobren profesionales en poco tiempo e incluso la formación MIR pues habrá que modularla en función de esas necesidades y eso. Y hacer más, yo creo que lo que más se va a necesitar todavía por esto es más médicos de atención primaria, más cierto, porque además son los que garantizan más la continuidad en países que tienen problemas de salud, de atención sanitaria importante. Yo creo que es más importante invertir en atención primaria, en profesionales de atención primaria, en cuidar y en fomentar la atención primaria, porque es más resolutiva y eficiente, o sea, económicamente para los temas de salud y los temas de sanidad en general, que cualquier otra alternativa. Sí, y hay que darle una vuelta ya no solo a la formación en medicina. Yo creo que la inteligencia artificial ha supuesto un terremoto enorme en nuestras vidas y todo se va a tener que revisar. Sí, 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 indudablemente. Así que vamos a ver. Yo creo que ¿Dónde va esto? va a tener muchos aspectos para bien, pero hay que ver también alguno para mal. Sí, estoy seguro de que va a ser una herramienta y una ayuda. Sí, sí. Pero también hay que ver las amenazas que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la ciudadanía del trabajo que realizan los médicos de familia? Para ponerlo en valor. No, yo creo fundamentalmente que piensen la importancia que tiene el médico de familia, la accesibilidad, la cercanía, el esfuerzo que supone para el médico de familia el conectar, la empatía, el compartir y los problemas de salud y otros problemas que no son específicamente de salud, pero que condicionan la salud y el modo de vida. Yo creo que son los profesionales más cercanos y la sociedad debe de fomentar la atención primaria, vivir la atención primaria, compartirla y sentirla como algo importante y que debe ser una prioridad en la atención de salud para todos. Y eso es esos hándicaps que decíamos, esa desconsideración que se tiene en relación a otros, eso debe desaparecer y hay que hacer un esfuerzo que es importante para tener una buena atención de salud, el que los profesionales tengan además ese reconocimiento por parte de la sociedad. Yo creo que el mensaje es que tenemos que luchar todos, pero la sociedad tiene que hacer un esfuerzo importante por ayudar y potenciar la atención primaria. Y esto concierne también a la atención sanitaria, incluso a la atención educativa, a las autoridades de educación, ya desde la base, fomentar el valor y el valor y la potencia y lo que significa la atención primaria para la salud, que es algo vital, o sea, algo que atiende el 90% más del 90% de los problemas de salud, y esto debía tener un reconocimiento mucho más grande. Pero bueno, las imágenes a veces la gente tiene unas ideas que, en fin, es distinto, pero hay que hacer y hay que luchar por una atención primaria fuerte porque es bueno, es eficiente y es efectivo. Y es necesario. No, por supuesto, bueno, indudablemente. Hablabas de la educación. Vamos a suponer que yo soy un estudiante de medicina y estoy ahora mismo dudando entre hacerme médico de familia o cirujano, por poner un ejemplo de otra especialidad. ¿Qué me dirías para que elija ser médico de familia? Es complicado. Es complicado porque si se está formando en una facultad de medicina y en un hospital clínico en donde los modelos son de tipo hospitalario,
en donde las creencias y la imagen y las oportunidades se las están dando en función de unas especialidades que se le presentan atractivas y sin embargo no se le muestra nada relacionado con la atención primaria, es un área desconocida, pues Es difícil convencerle. es imposible. Entonces yo creo que quizá había que empezar por reforzar. Hemos dicho que hay pequeños intentos de fomentar la medicina de familia y la atención primaria en los hospitales, en la formación de grado, pero hay que reforzarlo eso de forma importante. A lo mejor incluso los estudiantes tenían que pasar dentro de su periodo de formación también por los centros de salud para ver el trabajo de la atención primaria, su importancia del médico, enseñárselo allí y que lo vieran luego también dentro de las prácticas, que tuvieran la oportunidad de conocer la atención primaria. Si algo que no conoces es difícil elegirlo. Es difícil elegirlo, Por eso claro. digo que, como yo y muchos, la gente que ha elegido la atención primaria cuando ha tenido todas las oportunidades de ver cómo funciona el hospital, es porque había modelos médicos, porque veías el modelo y te atraía ese tipo de ejercicio profesional, el medio, todo. Entonces, quizás lo que hay que hacer es enseñar el camino, porque si les enseñas lo contrario, ¿cómo van a elegir lo que no conocen? Y ya para cerrar la entrevista, José Ramón, si pudieras cambiar una sola cosa del sistema sanitario ahora mismo, ¿cuál sería? Yo creo que la burocracia, a pesar de todo, es una petición continua, pero se genera burocracia por todos los sitios. Se hacen cosas para quitar a través de la informática y eso, y resulta que acabas haciendo más temas de burocracia. Es que el médico tiene que dedicarse más a los problemas relacionados con la salud y con la relación del paciente. Y no tanto Y al los papeleo. papeles, muchas veces papeles, que a veces no son papeles, simplemente a través de los programas informáticos también te quitan tiempo para atender al paciente. Es que el tiempo es un factor fundamental. Claro. Y esto hace que perdamos tiempo de lo que realmente importa, para dedicarnos a lo que realmente importa, por ejemplo. Sí, claro. Sería eliminar la burocracia para centrarse en lo realmente importante, que son los pacientes. José Ramón, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que creo que he aprendido mucho de cómo funciona el sistema de la medicina y el sistema sanitario en España y especialmente en nuestra provincia, en Soria. Y espero que a la gente le haya servido también para conocer una especialidad que todos conocemos más que de sobra, pero que no está tan valorada como debería estarlo. Sí. Pues gracias a vosotros y a todos ustedes, y espero que también esto haya servido para que la gente conozca también un poco más la atención primaria y valore un poco más la atención primaria, que es esencial para sus vidas y para la vida de todo en todo, porque las pequeñas cosas a veces son la base de lo grande y de lo importante y de una buena calidad de vida y de una buena atención de salud y de una vida saludable y bien atendida desde el punto de vista sanitario. Gracias, José Ramón, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.